una torta sobre piedras calientes y una vasija de aguas. Él comió y bebió, entonces se acostó otra vez. El malá de Yahweh vino otra vez, una segunda vez, le tocó y dijo, levántate y come, el viaje será demasiado para ti. Él se levantó, comió y bebió, y por el vigor, la fuerza de esa comida, viajó por 40 días y noches hasta que llegó a Oref, el monte de Elohim. Y ahí quiero hacer una pausa. Oiga esto, qué interesante. Elías hizo una hazaña. Usted sabe lo que pasó con los profetas. Dios descendió fuego a través de Elías, una cosa terrible. Pero en el momento en que Jezabel comenzó a hacerle la amenaza, dice la Biblia que él salió huyendo en Berseba o Beersheba, dejó a su criado y se adentró más al desierto. Lo que Elías hizo estuvo bien. ¿Por qué? Porque Elías fue para un lugar apartado, fue para un desierto. El problema fue que él fue al desierto para orarle a Dios y para pedirle a Dios que Dios lo matara. En ese momento tenía que haber un Selah. En ese momento Elías solamente tenía que estar ahí esperando las instrucciones, que era lo que venía próximo. Yo prediqué un mensaje en Canadá con el tema, no recuerdo muy bien, pero sé que el tema decía, desenfocados de la oposición y enfocados en la próxima manifestación. Y yo hablaba que Elías, en cierta manera, partió de esta tierra en vergüenza, porque Dios nunca determinó que el ministerio de él llegara hasta ese punto. Hay teólogos que entienden que por eso es que el espíritu de Elías tuvo que venir sobre Juan el Bautista, porque se quedó una parte, una asignación de Elías que no se pudo completar, porque no era la voluntad de Dios que ya Elías terminara su asignación. Entonces, mira qué cosa interesante, porque cuando comenzamos este podcast, yo comencé diciendo el peligro de no entrar en el Selah. El peligro de no entrar en el Selah de Dios es que luego de Dios haber dejado al diablo en vergüenza, termines tú quedando en vergüenza. Y por lo más sencillo. Y por lo más sencillo. Por una depresión. Por una depresión. Una depresión en el área psicológica es fuerte, pero una depresión en el área de Dios es algo para niños de 2 años espirituales. Y es fuerte. Es fuerte. No es que tú no caigas en una frustración por la amenaza. Entendemos que Elías cogió la amenaza por el nivel de rango que representaba Jezabel. Jezabel era una mujer que tenía tanto dominio, tanto poder, que ella hizo que los cultos a Dios se dejaran de dar y ella impuso los cultos a Baal. Correcto. Esto no cualquier reina lo podía provocar. Entonces podemos entender que la influencia de Jezabel era grande. ¿Sabe? El problema de Elías no fue el que tuvo miedo. El problema de Elías es que él pidió la muerte. Entonces usted tiene que saber que luego de que usted pueda obtener victorias en la vida, cuando usted se encuentre bajo un ataque, cuando usted se encuentre bajo una situación en la que usted no sabe qué hacer, porque Elías huye, porque Elías no sabe qué hacer. Dios no le dice a Elías, métete en esta casa. Dios no le dice a Elías, escóndete aquí. Estamos hablando en que era un momento donde Elías se sentía errante. Pero te puedo hacer una pausa ahí, porque sí. Mira por qué yo digo por lo más sencillo. La depresión no es fácil, a mí me ha dado depresión. En el caso de Elías estaba acostumbrado ya a ver a Dios moverse. Incluso, luego de eso, si no me equivoco, me corriges, fue que él subió y Dios se manifestó en manera apacible. Mira cuál es el problema. ¿Cuántas veces Dios le dio dirección a Elías para que se escondiera? Escucha. Viene acá. Le dice, no, por allá yo vi a Elías Tisbita. Manda a los centuriones. Manda, ponle prácticamente un ejército. Elías era uno. ¿Contra cuánto? 50 personas. Primero mandó 50, después 50 y después 100, si no me equivoco, ¿verdad? No recuerdo muy bien. Algo así más o menos. Pero fueron 3 veces. Fueron 3 veces. Oye, ¿cuál es el problema? 2 veces Elías mandó a que descendiera fuego a esos ejércitos que había enviado acá. Entonces, la tercera vez, Dios mismo le dijo, baja. Y él bajó. ¿Dónde él estaba? Escondido. ¿Sabes? Ni siquiera el mismo rey sabía dónde él estaba metido. Ahora, viene Jezabel, pasa por encima del rey, porque prácticamente
Ella estaba haciendo el papel de rey en ese momento. Cuando él viene, le hace el lío que le hizo, que le mató a todos los falsos profetas, viene y le da depresión. Obviamente la magnitud de la amenaza no es la misma, pero sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En el rango. En el rango. No, y no en el rango, porque los dos eran reyes. Sí, pero Jezabel ejerció un dominio sobre acá. Ejerció un dominio completamente sobre acá. Pero cuando digo que viene siendo prácticamente lo mismo, es que él se echó a morir porque no sabía prácticamente qué hacer. Pero ya él había pasado prácticamente el mismo proceso con Acab. Es que estaba pasando con una estrategia nueva. Porque por eso tú te das cuenta que cuando Nabot le niega la viña a Acab, el plan para matar a Nabot no sale de Acab. Sale de Jezabel. Sale de Jezabel. Jezabel planificó todo y hasta planificó la calumnia. Entonces estamos hablando de un principado que estaba por encima y que este principado tenía la capacidad de ejercer diferentes estrategias hasta poder levantarte una calumnia y con eso destruirte. Entonces Elías sabía que no estaba tratando con cualquier mujer. Con cualquier mujer. Era una mujer que tenía mentalidad, pero venía haciendo prácticamente lo mismo. Ahora, el problema está en que a veces nosotros nos envolvemos tanto hablando y hablando mientras estamos orando que impedimos que Dios nos hable. Correctamente. Mira lo que Dios hizo. Dios no habló nada hasta que Elías no se duerme. Cuando Elías se duerme, entonces el ángel lo visita. ¿Por qué el ángel no lo visita cuando Elías está pidiendo la muerte? ¿Por qué el ángel no lo visita cuando Elías dice basta ya? ¿Por qué el ángel no lo visita cuando Elías dice yo no soy mejor que mis padres? Que no sé, no hay origen de quién era él. Hay teólogos que lo más que han podido averiguar es que Elías, el padre de Elías, se llamaba Sabá, pero no hay evidencia de quién era el padre o a qué se dedicaba. Pero podemos entender que si Elías dijo, no soy yo mejor que mis padres, porque Elías entendía que los padres de él eran mejor que él. O que quizás los padres de él hubieran merecido durar más tiempo vivo que él. La realidad es que, hermana mía que te interrumpa, la realidad del asunto es que Elías decidió morirse porque no, aunque estaba en la presencia, no decidió evolucionar en la presencia. Porque estaba acostumbrado al ruido, al fuego. Lo que él vio todo el tiempo fue fuego. Entonces él decía, espérate, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Dios permite que se duerma porque Dios dice, tengo que esperar que este hombre se calle para yo hablar. Por eso muchas veces tú estás orando y Dios no te habla porque Dios está esperando que tú hagas una pausa y que tú te calles. Entonces cuando Elías se duerme, ahí el ángel llega. El ángel llega y le da la alimentación, le da la comida. Que en el momento del celar de Dios, nuestra alma es alimentada. Eso fue lo que pasó con Elías. El alma fue alimentada. Pero cuando Elías comió y volvió y se acostó a dormir, fue porque Elías malinterpretó la provisión. Porque usted tiene que saber que Dios nunca va a perder el tiempo mandándote provisión si no es para que tú avances. Entonces, ¿quién le dijo a Elías que la provisión era para que se quedara en la condición en la que estaba? Entonces, el problema está en que muchas veces nosotros le decimos a Dios que nos fortalezca, pero una vez que Dios nos fortalece, nos queremos seguir quedando en la condición en la que estamos. ¿Y para qué perdemos el tiempo diciéndole a Dios que nos dé nueva fuerza, si esa nueva fuerza, una vez que Dios nos las entregue, para nosotros poder utilizarla para lo que es, nos quedamos en la condición en la que estamos? Nosotros necesitamos saber que si usted quiere nueva dirección de Dios, que si usted quiere que Dios le dé la fuerza del búfalo, que si usted quiere que Dios lo levante, que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude a continuar, todos los recursos que usted le pida al cielo que le brinde es para que usted lo utilice a su favor, a favor del cielo. Cuando el cielo suple es para que tú lo utilices para el beneficio que el cielo va a tener con lo que hayas depositado en ti. Por eso el ángel tiene que volver de nuevo otra vez por segunda vez. Pero ahora el ángel no viene con el alimento nada más. Ahora el ángel viene con un mensaje. Ahora el ángel le dice, levántate, porque el largo camino te resta. En otras palabras, Elías, como tú no interpretaste bien el alimento en el alma que el Padre te mandó, entonces ahora te tengo que decir que estoy regresando de nuevo para decirte que el alimento que tú vas a tener va a ser suficiente para que tú puedas caminar. Ahora, Dios nunca le dijo que fuera al monte Oreb, pero Elías determinó llegar allí. Sin embargo, cuando él fue allá, mira lo que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Una firme evidencia de que Elías andaba errante, porque Dios nunca lo mandó para allá. Entonces, dice que hay diferentes manifestaciones, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba ahí. Pero al final, en el silbo apacible, ahí estaba Dios. Yo puedo entender que era la primera vez que Elías experimentaba esto.
De ahí fue que salió la voz. Elías, ¿qué haces aquí? Y ojo, la Biblia dice que Dios envió el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Dios enviaba el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Cuando llega el siervo apacible, allá en donde Elías, y dice la Biblia, ahí era que estaba Dios. O sea que Elías estaba experimentando en ese momento el Selah. Claro. Es que el Selah nunca va a ser el Selah puede provocar que haya ruido. Escucha esto que voy a decir ahora. El Selah puede provocar que haya ruido en el sentido de la manifestación. La gente confunde una cosa con la otra. No es lo mismo el siervo apacible, la manifestación del siervo apacible, que la manifestación como ya estamos acostumbrados a verla. El siervo apacible no es que no va a pasar nada. Eso es un mito. Puede llegar el siervo apacible, puede ocurrir milagros, puede ocurrir profecía, pero en un siervo apacible. ¿Estamos bien hasta ahí? La gente confunde eso con que cuando predican no hay gloria moviéndose. ¿Sabes? El siervo apacible, cuando nosotros nos levantamos, el siervo apacible era prácticamente predicar y que nada pasó. Dios se movió en el siervo apacible. No seas embustero, Dios no te usó. Ay, Padre, Dios mío. Y estás justificando con tu falta de sometimiento, de oración y de ayuno, lo estás justificando con el siervo apacible. Uf. ¿Sabes? Vamos a hablar claro. Tu falta de sometimiento, de oración y de ayuno, lo estás justificando con el siervo apacible. No es que hoy Dios se quiso manifestar así, no seas embustero. Donde Dios llega, algo tiene que pasar. Y ese siervo apacible, que era enfriamiento espiritual, se empezó a meter a muchas iglesias aquí en Puerto Rico. Entonces, Jonathan, a mí me gustaría que tú nos enseñaras a mí y al pueblo cómo se puede entrar en el Selah de Dios en el tiempo de la intimidad y en el tiempo de ministración. ¿Cómo operan esos dos niveles de Selah? En los dos niveles. Ok. Lo primero, ya te dije que eso es un viaje. ¿O qué cosas pueden ocurrir en los diferentes escenarios? Lo primero es no enfocarse en lo que estás sintiendo. El sentimiento puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Es una percepción. Es algo donde tus 5 sentidos dejan de ser tuyos y son completamente de Dios. Te puse el ejemplo ahorita de cuando la gente está hablando en lengua, a veces no pueden saber lo que Dios está diciendo porque simplemente se enfocan en la emoción y en el ruido del momento porque la gente los está viendo. Y se olvidan de que quien los tiene que ver en el altar y quien los tiene que ver en el tiempo de intimidad es Dios. Entonces, cuando tú entras en ese tiempo de intimidad, tú comienzas a orar, luego callas, comienzas a meditar. Los judíos, obviamente, cuando están meditando, hacen algo que es, para mí, ya no es necesario, para mi entender. Ya no es necesario. Pero sí, ellos lo hacen. Ellos comienzan a meditar en las aptitudes de Dios. Sabemos que son aptitudes. El Shaddai significa que es el Todopoderoso. Comienzan a meditar en una característica. En esas características de Dios. Okay. Obviamente ya no es necesario porque todas esas características están en Yeshua de Nazaret, están en Jesús de Nazaret. Pero sí me llama la atención que cuando tú comienzas a meditar, entrar en el tiempo de meditación, que callas y comienzas solamente a dejar que Dios tome el control de todo. Toma el control de tu tiempo, toma el control de tus emociones, toma el control de todo. Tú comienzas a entrar en un viaje en donde no lo quieres sentir, lo quieres percibir. Y esa es la clave. Yo diría que esa es la clave. En mi experiencia personal, en lo que he vivido, en las pocas ocasiones que he podido entrar en ese nivel de espiritualidad, yo diría son ocasiones donde yo no quiero sentirlo, quiero percibirlo. Incluso tengo una experiencia, wow, siento a Dios aquí. Tuve una experiencia en donde estaba predicando, me acuerdo como hoy, y
yo comencé a irme en el viaje del Espíritu. Y yo comienzo a permitir que el mismo Espíritu comience a guiarme. Había una presencia muy hermosa y empecé a envolverme en la presencia, que es la palabra correcta. No es que me estaba equivocando, no es un viaje, sino es un envolvimiento en la presencia. Comencé a envolverme. Entonces, cuando me empiezo a envolver en la presencia, comienzo a dejar que mi mente, mis sentidos y todo se envuelvan en la presencia. Y yo mismo por dentro le decía a Dios, Dios, haz más. No lo decía por fuera, lo decía por dentro, me conectaba. Mis ojos, aunque estaban aquí, estaban puestos hacia Dios. Mis oídos, aunque estaban aquí en la tierra, estaban puestos hacia Dios. Mi boca, aunque estaba aquí en la tierra, estaba puesta hacia Dios. Todo mi enfoque estaba en Dios. Y me acuerdo como hoy, que estoy en el altar de Dios y siento en el Espíritu que quien iba a pasar por ese lugar era el mismo Jesús de Nazaret. Cuando estoy tan envuelto en la presencia, la experiencia fue tan fuerte porque yo sentí que Jesús de Nazaret, cuando pasó, me sobó por aquí. Yo sentí cuando él caminó y pasó. Con mis ojos carnales yo no lo vi, pero lo sentí. Yo solamente hice así y sabía, Lo percibiste. lo percibí. Ese día, recuerdo como hoy, hubieron milagros. Dios hizo cosas grandes ese día. Me acuerdo como hoy. Y de verdad que mi recomendación es esta. La gente hoy en día se está perdiendo por el entretenimiento de las redes. Por eso mismo es que también decidimos levantar este podcast, porque sabemos que hay mucho entretenimiento en las redes. Hay mucho cristiano que está envuelto en lo que es la farándula. Yo diría que no es tanto la farándula, ¿sabes? Está bien, tú puedes salir en las noticias, puedes, no sé, algún tipo de lo que sea, ¿me entiendes? Puede pasar. Pero yo diría que es muy importante llevar una palabra pura, sin tanta controversia, porque la iglesia se está perdiendo de mucho. La iglesia de este tiempo se está perdiendo demasiado. Dios es un Dios que está vivo, Dios no es un Dios que está muerto. Vamos. Y la realidad es que la teología de este tiempo está matando al Dios vivo. Yes. ¿Por qué digo que la teología de este tiempo está matando al Dios vivo? Sencillo. Porque la mucha palabra está matando y se están olvidando de vivificar el espíritu. Y la realidad es que Dios es un Dios espiritual. Dios tiene cuerpo. Claro que sí. Dios se puede manifestar ahora mismo. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios, Él es el creador. Nosotros no podemos cuestionarlo a Él, Él nos cuestiona a nosotros. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Claro. Pero esta generación se está perdiendo de mucho. Yo diría que hay mucho desconocimiento del mundo espiritual. Hay mucha locura por ahí en las redes. Mucha gente que en base a su religión y sus dogmas, no quiero que se sientan mal, no estoy hablando de los religiosos rajatabla, sino estoy hablando en todo, porque una persona que se va de un extremo a otro extremo siempre va a ser religioso. La realidad es que el balance es lo correcto. La Biblia, la Cábala, el Zohar, todo, aún los judíos, todos concuerdan en algo. Y es que para Dios hay que tener un balance. Y eso se ha perdido completamente por uno validar un tipo de religión. Incluso eso pasó hasta con la Biblia. ¿Por qué razón hay varias versiones bíblicas? ¿Por qué razón hay versiones de crítica textual? Porque nos dimos de cuenta de que hay cosas que quitaron de la Biblia que eran reales. Simplemente por el tipo de creencia y por el tipo de corriente judía que tenía, ¿verdad? Por ejemplo, los masoretas y esos distintos tipos de personas que estaban pues haciendo el trabajo de lo que era interpretar la Biblia. Si este tipo de judíos no creían que la mano de Dios venía sobre Ezequiel, lo quitaba, porque no lo creía. Y eso pasaba con los pergaminos. Entonces, es lo mismo que está pasando ahora. Por un tipo de creencia, por un tipo de algo que te enseñó alguien que estaba erróneo, porque la realidad es que estaba erróneo, tú te estás yendo de un extremo a otro extremo, se ha perdido el balance, se ha perdido el amor por el prójimo, porque el que tiene religión pierde el amor por el prójimo. Vamos. El que tiene religión pierde la presencia. El que tiene religión va a perder todo lo que tiene que ver con Jesucristo. ¿No era como así? Yo he sabido de gente que por su religión ha dejado hasta de seguir a la familia. Cuando la misma Biblia dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un brujo, eso es un pecador. Pero entonces, ¿dónde está tu meditación en Dios, tu oración por ese pecador?
No hay amor por el prójimo. Te lo digo porque yo salí de eso. Es muy interesante lo que tú estás diciendo. Yo quiero finalizar con esta parte. Mateo capítulo 8, verso 23. Habla de que cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, no, perdón, cuando iban a llegar a Gadara, por primera vez, ellos iban a entrar en la barca. Todo el mundo conoce esta historia. Nosotros sabemos que una vez que entran en la barca, llegó el momento en que la tempestad se levantó. La Biblia habla y la Biblia enseña que los discípulos, ¿verdad?, comenzaron a remar de manera desesperada. Ellos entendían que ellos iban a morir. Me llama la atención, no los discípulos, sino lo que sucedía con Jesús. ¿Por qué Jesús no cayó en la desesperación que ellos estaban cayendo? Porque Jesús no se despierta y se atemoriza porque las olas cubrían la barca, dice la Biblia. Sin embargo, vemos que los discípulos hacen todo lo que esté en las manos de ellos. Y cuando ellos ven que todo el esfuerzo que ellos están realizando no les está dando solución, entonces al final ellos optan por levantar a Jesús para que Jesús los salve. Ellos intentaron todo, vieron que no había cambio, pues déjame entonces levantar ahora a Jesús. Y me llama esto la atención que yo me preguntaba, ¿por qué los vientos no tuvieron la capacidad de despertar a Jesús? Wow. ¿Por qué la tempestad no tuvo la capacidad de despertarlo? Tremenda pregunta. ¿Por qué las olas no tuvieron la capacidad de despertarlo? ¿En qué sueño profundo Jesús podía estar? O sea, cuando tú te pones a hacer este tipo de análisis, tú comienzas a darte cuenta que Jesús estuvo en el celá de Dios en ese momento. Porque yo entendí que el celá de Dios se manifiesta con más poder cuando tú entras en el celá en tu peor momento. Oye, qué cosa interesante, porque esto es una locura. ¿Qué hombre podría atreverse a dormir en un momento como ese? En una barca donde habían 13 personas, incluyendo a Jesús, donde probablemente el peso de ellos estaba haciendo demasiado de mucho peso en la barca y encima no había un puerto seguro cerca. Ellos estaban en medio de la nada. Entonces nosotros podemos ver que mientras en los discípulos operaba la desesperación, en Cristo prevalecía la meditación. Vuelvo a repetir. En los discípulos operaba la desesperación, pero en Cristo operaba la meditación. Por eso cuando los discípulos despiertan a Jesús para que Jesús calme todo, ¿sabe por qué Jesús terminó calmando todo? Porque se suponía que quienes calmaran la situación eran los discípulos y no Cristo. Algo muy interesante ahí. Cuando Cristo ve, ahora tú entras en eso, cuando Cristo ve que ellos no operaron de la manera que Jesús quería que ellos operaban, entonces Jesús terminó haciendo lo que a ellos les tocaba hacer. Vamos. Tú dirás, ven acá, pero ¿cómo es posible que a ellos les tocara hacer esto? Si Jesús era el maestro, Jesús era el que estaba ahí. Yo quiero que usted sepa que una vez que la presencia de Dios anda contigo, Dios te da la capacidad para tú poder realizar cosas que no necesariamente tiene Dios que hacerlas. Porque una vez que Dios anda contigo, Dios te capacita y te da la autoridad para tú poder detener lo que te está haciendo de oposición. Pastor, dame una versión bíblica, Ezequiel capítulo 37. Podemos ver que Dios puso a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Si Dios era el único que tenía la autoridad para profetizar, ¿por qué Dios pierde su tiempo poniendo a Ezequiel ahí? Yes. ¿Por qué Dios pierde su tiempo diciéndole a Ezequiel, profetiza tú, pero ven acá Dios? Tú no fuiste en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Tú fuiste quien creaste todo. ¿Por qué lo que tú hiciste con la tierra tú no lo haces aquí, que eso es más fácil? Porque tú estás mandando a profetizar que la condición espiritual de Israel cambie. Entonces, ¿por qué tú no haces esto que es más fácil? Sin embargo, Dios le dice a Ezequiel, estos huesos vivirán. Y no solamente le pregunta, sino que lo manda a profetizar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pone en una situación adversa es porque Dios te dio la capacidad para tú realizarla. El problema es que muchas veces tú estás esperando que Dios te ponga en el lugar y que Dios también tenga que hacer las cosas que Dios determinó que las tenías que realizar tú. Entonces, volviendo a la tempestad, nosotros podemos darnos cuenta que entonces Jesús viene y calma la tempestad. Y Jesús le pregunta, hombres de poca fe. Ahí yo me di cuenta con esto, que Jesús le estaba dejando entender, si ustedes hubieran tenido la fe y hubieran entrado en el celá que yo entré, ustedes no iban a tener que despertarme, ustedes mismos iban a tener la capacidad de que se hiciera grande bonanza. Entonces ahí al final ellos se preguntan,
¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Eso era un hombre que tenía la capacidad de poder estar en el celá de Dios. Y que una vez que saliera del celá de Dios, podía operar en lo sobrenatural. Hasta que tú entiendas que hay momentos en los que no se ora, sino que hay momentos en los que se medita, no vas a poder detener algunas cosas en tu vida que llevan mucho tiempo haciéndote presión y tú no la has podido callar. Yo creo que con eso se puede cerrar. Sí, yo creo que sí. Tuvo bastante buena la explicación porque la realidad es que parte de lo que Jesús nos enseña, y no digo parte, toda la vida de Jesús, no digo parte, toda la vida de Jesús fue en base a conexión. Yes. Entonces, Y perdóname, antes de que tú sigas, me gustaría tocar este último versículo porque este es algo que puede caer sobre cristianos que a lo mejor no están caminando bien delante de Dios y se puede aplicar a la gente que no le sirven a Dios. yes. La gente que no le sirve a Dios o cristianos que no tienen una buena condición espiritual tienen la capacidad de entrar en el celá de Dios. Pastor, usted está loco. Jeremías capítulo 6, verso 16. El famoso versículo que se utiliza pero que se malinterpreta. Que mucha gente, ¿verdad? Con respeto a Dios, conservador, lo ha malinterpretado. Jeremías dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad cuál es la senda antigua. Y preguntas por ella. Y dice, y preguntad por ella, y cuando la encuentres o cuando la halles, ingresa por ella, hallaréis descanso para vuestra alma. Oye, descanso. Mas ellos dijeron, no andaremos. Así termina el verso. Obviamente, según el contexto, Dios le está hablando a un pueblo que le servía a Dios, pero que estaba haciendo las cosas mal y que estaba en adulterio, en fornicación, hablando de manera espiritual con la idolatría. Estaban en pecado delante de Dios. Pero ¿por qué yo puedo aplicar esto a la gente que no le sirven a Dios? ¿Tú sabes cuántas personas desean conectarse con Dios que no le sirven a Dios? Gente que han dicho, yo no quiero ir por una iglesia, pero quisiera conectarme con Dios en mi casa. Yo quiero que usted sepa que para usted poder entrar en el celá de Dios, usted que no le sirve a Dios, tienes que hacer lo que dijo Jeremías. Jeremías dice, paraos en los caminos. Lo primero que usted tiene que hacer es detenerse para usted poder autorreflexionar y ver cómo tú vives la vida. Vivimos la vida tan ajetreada que muchas veces no nos detenemos en nuestra cama a ponernos a pensar cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando, cuál es el rumbo que estamos tomando. Y es muy importante que en un momento tú saques un espacio de tu vida y que tú te detengas y que tú examines cómo está tu vida, la manera en que las estás administrando, por dónde estás caminando, la manera en la que te estás conduciendo, la manera en la que tú te estás manejando. Y luego tú te preguntes cuál es el camino. ¿Cuál es la senda antigua? Senda es camino. ¿Cuál es el camino que yo debo de caminar, que yo debo de dirigirme? Una vez que tú mismo hayas encontrado la solución, que ese camino que se está hablando, no se está hablando del camino pentecostal. La senda antigua no es el camino católico. La senda antigua es la relación que en el huerto del Edén se perdió. Incluso, si nos vamos a la senda antigua, yo diría, es que para poder entrar en contexto, la senda antigua no es lo que ellos dicen que son senda antigua es. La senda antigua viene siendo algo más profundo, porque fue una profundidad muy fuerte la que estuvo con Abraham. Entonces, cuando habla de la senda antigua, está hablando de tiempos antiguos a Jeremías. Yes. No está hablando de tiempos antiguos a la religión, porque obviamente sabemos que en el principio no había religión. Todo esto que se han formado son corrientes para uno poder tratar de llegar a Dios, pero no se han dado de cuenta que creando corrientes se alejaron a la gente de Dios. Vamos. Y eso es lo que está pasando. Cuando Jeremías dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, lo que está diciendo es, sencillamente, para, introspecciónate, luego entonces comienza a establecer una comunión con el Eterno. Y es fuerte. Porque la gente de este tiempo, mala mía que te interrumpa, la gente de este tiempo lo pone al revés. La gente de este tiempo te dice, llega una iglesia, ya sea pentecostal o católica, protestante o lo que sea, llega una iglesia, reconcíliate con Dios y luego entonces vas a tener una conexión. ¿Qué hacemos con los miles de homosexuales que tienen una conexión y han entrado en el celá de Dios? ¿Qué hacemos con los miles de matones, miles de narcotraficantes
que han logrado establecer una comunión con Dios. Van a decirnos locos porque nos van a decir locos, pero la realidad es que la Biblia dice que la íntima comunión de Dios es con aquellos que le temen. Entonces, aunque hay un pecado envuelto, puedes también estar envuelto el temor de Dios. Claro, porque el celá de Dios radica en que la respuesta tú la encuentras dentro de tu alma. Por eso es que cuando Jeremías dice y preguntad, ya con esto terminamos. Por eso cuando Jeremías dice y preguntad, Jeremías no está mandando a que le pregunten a alguien. Eso quiere decir que cuando Dios te dice párate y detente, pregúntale a tu alma cuál es el camino. En otras palabras, busca en lo profundo de ti cuál es el camino. Tu alma te va a revelar cuál es el camino. ¿Sabe por qué? Porque tu alma fue diseñada por Dios. Y como tu alma fue diseñada por Dios, tu alma, ahí dentro están tus respuestas. Pero Pues, vamos a dejarle ese tema, porque vamos a tener que traer otra segunda parte del celá de Dios. Que la realidad es que el celá de Dios se conecta en parte directamente con el alma, pero esa parte la vamos a dejar para después. Sí, porque después hay que hacer un par de cositas y ahí vamos ahí, pero gracias por el tiempo que estuvieron ahí, ¿verdad? Que quiero que sepan, ¿verdad? Como les estaba acabando de decir, que dentro de usted puede encontrar la respuesta. Salmo capítulo 15, verso 1, David se hizo una pregunta. David dice, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Y quién morará en su monte santo? Pero en el verso del mismo se contesta, el limpio de mano y puro de corazón. Quiere decir que David entendió que la respuesta estaba dentro de él. Así que vamos para adelante, vamos para el cielo. Gracias por estar aquí, gracias por respaldarnos. Damos la gloria al Señor. Le invito sigan la página, sigan el canal de YouTube, sigan este contenido, se va a subir a YouTube eventualmente, no puedo decir, ¿verdad? Porque llevo como 3 días tratando de subir un video a YouTube, pero este es el cuarto y todavía no ha terminado de subirse, son 2 horas. Ese es de 2 horas, pero este en específico, pues, ya póngale como 2 días más o 3 días más, lo vamos a subir para YouTube para que lo puedan ver. Así que gracias por estar aquí. Por favor, le invitamos a que pueda suscribirse a YouTube. Suscríbase a YouTube en la página Anibejú Podcast. Anibejú Podcast. Suscríbase, que por el momento lo estamos transmitiendo en Facebook, pero va a llegar un momento en la que lo vamos a transmitir directamente por YouTube. Y si usted no tiene YouTube, no va a poder disfrutar, ¿verdad?, de lo que vamos a estar transmitiendo. Suscríbase en Facebook. También. Instagram. Ok. YouTube, Facebook e Instagram. Anibejú Podcast. Es el único que usted va a encontrar. Puede encontrar 2 o 3 nombres similares, pero ninguno como este. Este lo fuimos a buscar directamente a Israel, no se preocupe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya ustedes saben, íbamos a ver solamente una parte porque el viernes que viene queríamos dar la conciencia a Hamashiach. Pero vamos a dar una segunda parte del celá porque creo que esto es de mucha bendición. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.